bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta independiente, asambleísta por la provincia de El Azuay. Él se pertenece al bloque correísta. Bienvenido, ingeniero Lloret. Muy buenos días. Quisiéramos conocer sobre el avance que se tiene en el estudio de la proforma presupuestaria que el Gobierno Nacional ha puesto en manos de los asambleístas. Corren ya los días para el análisis. Nos parece que en 3 semanas más entrará por Ministerio de la Ley este presupuesto en caso de que los legisladores no se pronuncien. Coméntenos, por favor, en qué estado de situación se encuentra el análisis del presupuesto 2020. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para usted en esta mañana, Gustavo, y sobre todo para la directa audiencia de Ondas Azuayas. Bueno, efectivamente, conforme lo que establece la ley y los plazos que están establecidos dentro de esta ley, el Ejecutivo ha enviado la proforma presupuestaria para el año 2020. Esa proforma presupuestaria tiene que ser conocida por la Comisión de Régimen Económico. Entiendo que la comisión, precisamente este fin de semana, incluso van a trabajar. Hoy está llevando adelante el tratamiento de una ley, que es una ley importante, porque es una ley económica urgente. Creo que se está priorizando el tratamiento de esta ley antes que fenezcan los plazos que terminan el 18 de noviembre. Entonces, la prioridad que ha planteado esta comisión, entiendo, será el tratamiento de la ley económica urgente, para luego o paralelamente empezar a trabajar el tema del presupuesto. No se tienen mayores detalles, o solo se ha remitido a la Asamblea. Entiendo que la Comisión ha abocado conocimiento, sin embargo todavía no ha iniciado el tratamiento específico de los temas relacionados al presupuesto. A mi modo de ver, existen algunos limitantes, sobre todo de carácter constitucional. Hay una reducción en el presupuesto de salud y no se cumple con la disposición decimonovena de la Constitución, en la cual se establece que se tiene que incrementar el 0.5% del presupuesto con respecto al año anterior, con respecto al Producto Interno Bruto, eso no se está cumpliendo en el ámbito de salud, por lo tanto, este presupuesto es inconstitucional. Veo que hay una reducción también importante en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la academia. Le escuchaba una parte de la intervención al señor rector de la Universidad de Cuenca. Precisamente la Universidad de Cuenca podría verse afectada, y en el ámbito de la reducción global estamos hablando de alrededor de $132 millones. Eso lo que veo es que no hay la viabilidad para que se pueda procesar un presupuesto. El año anterior no se aprobó por parte de la Asamblea Nacional, y por lo tanto este año, si es que persiste esta inconstitucionalidad, sobre todo cuando no se ha incrementado el 0.5% en el ámbito de salud, no veo la viabilidad, no se debería aprobar este tipo de presupuestos. Ingeniero Lloret, aclaremos el punto de las universidades. Hemos hablado sobre esto con el señor rector de la Universidad de Cuenca y hemos escuchado también las declaraciones que hizo ayer Agustín Albán, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Él señala que la cifra de reducción de presupuesto para las universidades es de $37 millones, no de los 130 que recogieron varios analistas, de las cifras de las cuales usted se acaba de hacer eco también. Gustavo, lo que hacen hábilmente todos los años, sobre todo cuando no tienen la posibilidad de poder plantearle una proforma transparente al país, es comparar con lo ejecutado hasta el mes de septiembre. Es decir, para la realización del presupuesto 2020 lo que hacen es hacer una revisión de cuánto se ha ejecutado en cada uno de los diferentes rubros que constan en el presupuesto hasta septiembre. Y claro, dentro de lo ejecutado hasta el mes de septiembre existen una serie de modificaciones presupuestarias que se los van haciendo a lo largo del año. Y cuando vemos lo que realmente se ha ejecutado, es mucho menor a lo que estuvo presupuestado al inicio del periodo o del proceso fiscal. Entonces, claro, resulta fácil comparar lo que se ha presupuestado para el año 2020 si es que lo comparamos con lo ejecutado en el año 2019. ¿Es esto lo que está haciendo Cenecid entonces, refiriéndose a una cifra del presupuesto para el próximo año, comparándolo con lo ejecutado hasta este mes? ¿Es lo que usted nos está diciendo?
Hasta el mes de septiembre, Hasta el mes de estimado septiembre. Gustavo. Lo que suelen hacer es Sí, revisarlo, pero digamos, no, lo no que se pongamos encuentra ejecutado hasta el mes de septiembre. en este plano de suposición de lo que suelen hacer. ¿Está haciendo esto Cenecid? ¿Está comparando, digamos, peras con manzanas para graficarlo de alguna forma? Eso es lo que están haciendo. Pero igual, el secretario de Cenecid admite que hay un recorte de... 32 o 33 millones, Me dice. decía usted, los 32 millones. Perfecto. Sí, así es. Yo creo que el recorte es mayor si es que lo comparamos con el presupuesto inicial del 2019, no con lo ejecutado. Y por lo tanto va a existir un recorte en el ámbito de la educación superior, pero sobre todo lo que me preocupa es el tema de la salud. Ahí también existe un recorte importante y sobre todo no se cumple con la regla fiscal, con la regla constitucional. Esta no es una regla del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Se establece que se tiene que ir el 0.5% con relación al PIB cada año en los presupuestos de educación y salud, no se de salud. Antes de ir a un análisis cualitativo de la proforma que tiene que hacérselo, sin duda es muy importante, vayamos a lo cuantitativo. Una proforma de 31.500 millones de dólares, que es lo que esencialmente ha presentado el Ministerio de Economía. ¿Es posible, ingeniero Lloret? Allí tenemos, por ejemplo, sin mayor análisis, un agujero de 700 millones de dólares, pues se incluye ya en esta proforma una focalización de los combustibles que está por verse. No sé si nos escucha, ingeniero Lloret, o hemos tenido un corte en la señal. No solo eso, estimado Gustavo y estimado Radio Escucha, también se están incluyendo los supuestos de lo que hace en la Asamblea con respecto a esta ley económica urgente. Sí, lamentablemente estamos teniendo problemas el día de hoy con Internet. Se están asumiendo esos, le voy a molestar simplemente para... Supuestos, a medida en la cual dan por aprobada este planteamiento de esta ley urgente en la Asamblea Nacional. Yo no veo en realidad condiciones para que esta ley se pueda aprobar y quizás me valdría la pena aprovechar estos minutos, estimado Gustavo, para poder hacer un análisis acerca de esta ley económica urgente. Tiene un título rimbombante, dice que va a mejorar la transparencia fiscal, que va a optimizar el gasto tributario, hablan de un fomento a la creación de empleo, hablan de afianzamiento a los sistemas monetarios y financieros. Si es que vamos desarrollando cada uno de esos temas, nos vamos a dar cuenta de que no existe transparencia fiscal, empezando desde el mismo informe que motiva esta ley. La subsecretaria de Presupuesto dice que no se puede cuantificar cuáles van a ser los impactos que genere esta ley desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal. En una intervención que hacía la señora directora del Servicio de Rentas Internas, dice que se puede cuantificar en alrededor de 700 millones de dólares para el 2020, que le van a sacar de los bolsillos del pueblo ecuatoriano, y para el 2021 800 millones de dólares. Ese es el impacto, digamos, a nivel fiscal. Pero los otros impactos a nivel macroeconómico no se han podido cuantificar, entonces no hay ninguna transparencia fiscal. Cuando hablan de que se puede legalizar el dinero que se encuentra en cuentas offshore pagando una comisión sin que se pretenda hacer una revisión de dónde provienen esos fondos, no hay ninguna transparencia fiscal en esta ley. Cuando dicen que es para la optimización del gasto y crean una especie de régimen especial laboral y de contratación pública para el Banco Central, esto se asemeja al escenario que teníamos en la década de los 90. Teníamos una burocracia dorada con los clubs privados, entre comillas privados, en los cuales solo podían acceder la gente que trabaja en el Banco Central del Ecuador con los latisueldos. Es exactamente lo mismo a lo que nos están llevando. Hablan del fomento a la creación de empleo. Yo me pregunto si es que esta ley va a generar empleo, ¿en qué sectores? ¿Cuántos empleos va a generar? Nadie nos ha cuantificado.
Ningún ministro se ha la atrevido a decir Asamblea con cuántos todas empleos van a crear con esta ley. Ingeniero Llore, ¿por qué la Asamblea, con todas estas críticas que usted menciona, que vienen desde diversos sectores, incluso tan diversos como los sectores indígenas o los sectores de las cámaras de la producción, con todos estos criterios que se han sumado en contra de esta ley, ¿por qué la Comisión no la ha archivado? Bueno, esa ha sido nuestra propuesta. Desde la Revolución Ciudadana, nosotros estamos planteando que se pueda llevar adelante el archivo de esta ley, y eso se lo puede hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente hoy se tienen algunas comparecencias adicionales, voy a asistir también, no soy miembro de esa comisión, pero es importante darles a conocer todos estos factores que tienen una incidencia enorme. Sobre todo, esta ley tiene un regalo de Navidad anticipado para un sector determinado, que es la banca. Y la banca es la que se beneficia de manera directa con esta ley, mientras nosotros sobrellevamos el Día de los Difuntos para el pueblo ecuatoriano, para las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué digo que esta ley es específicamente para la banca? Porque por 5 aspectos que les voy a detallar rápidamente. Primero, elimina la liquidez doméstica, es decir, hace que salgan los capitales que se encuentran hoy sirviendo para el desarrollo del pueblo ecuatoriano, para que lo puedan sacar a las Islas Caimán, a Miami, a Panamá, por parte de la banca. Eso es muy peligroso porque si escasea los excedentes de liquidez, escasea el crédito, escasea la oferta de crédito, la especulación hace que suban las tasas de interés, y lo peor de todo es que esta ley lo que hace es liberalizar las tasas de interés, es decir, ya no tienen techos en las tasas de interés, y por lo tanto, para los pobrecitos banqueros, entre comillas, les van a ayudar eliminando los techos en las tasas de interés. Si es que nosotros nos endeudamos, yo tengo un crédito hipotecario, mi tasa de interés está alrededor del 9%, con la eliminación de los techos de la tasa de interés, se reajusta cada 90 días, podrían cobrarnos una tasa de interés del 12, 13, 14%. Entonces, hay un beneficio directo para la banca. Ingeniero muchos temas relacionados con esta ley que ha recibido la desaprobación de diversos sectores, como señalábamos en nuestra intervención anterior, pero hay también de por medio un problema urgente que resolver, que es el de las finanzas del gobierno, de las finanzas del Estado ecuatoriano, que están en serias dificultades. Hay advertencias ya de analistas económicos de prestigio como Walter Spurrier, que señala que si es que no se cumplen las previsiones que vienen a través de la eventual aprobación de la Ley de Reactivación Económica, directamente el Estado ecuatoriano no va a cumplir con su carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, no vendrán los desembolsos que espera el gobierno, y en consecuencia, valga la redundancia, se complicaría el pago incluso de los sueldos en el sector público. Pongamos por un momento las críticas a la ley en un lado y díganos qué soluciones se vislumbran para la economía ecuatoriana, para que el país siga funcionando. Gracias, Gustavo. Ahí me permite hacer algunos análisis. Primero, es evidente que esta es una imposición del Fondo Monetario Internacional. En términos monetarios, en términos recaudatorios de esta ley, tiene un impacto de 800 millones de dólares. Es decir, a través de los tributos o de los impuestos que se pretenden crear, se lograría recaudar 700 millones el 2020 y 800 el 2021. No los 500 que nos dijo Lenín Moreno en la cadena que presentó esta ley. Pero eso se puede subsanar de otras formas, Gustavo. Sí, pero por favor, por ejemplo, quisiera una respuesta a las soluciones. ¿Es eso lo que va a hacer usted? Sí, le voy a plantear algunas soluciones. Por ejemplo, no están controlando el sector externo de la economía. Ellos plantean una liberalización total de la economía, pero eso afecta sobre todo a la industria nacional y lo que hace es una salida importante de dólares. Se debería, por ejemplo, poner o manejar el sector externo, revisar 370 partidas, sobre todo de productos terminados, de productos suntuarios, para poderlos gravar o mejorar la tabla de aranceles. Eso
tendría un impacto de alrededor de 400 millones de dólares, pero lo importante de esta medida es que evite alrededor de 800 millones salgan en importaciones, una medida. Segunda medida, hay deudas que se encuentran pendientes y se encuentran en firme, son obligaciones que tienen diferentes sectores privados, empresas, las grandes empresas del Ecuador que suman alrededor de 500 millones de dólares. Deberíamos cobrar esos 500 dólares a los sectores empresariales, a los financieros, son deudas que se encuentran, obligaciones que se encuentran en firme. Solo ahí ya tendríamos los 900 millones de dólares que resultan del impacto fiscal de esta ley. Pero hay elementos mucho más fuertes. Por ejemplo, nuevamente hemos regresado a nuevas modalidades en el ámbito petrolero. Ya no se utiliza la prestación de servicios, están nuevamente utilizando el tema de concesión. Cuando se utiliza el tema de concesión, al Estado le queda el 20% y las empresas multinacionales, transnacionales se llevan el 80%. Hay que volver a revisar ese tipo de contratos petroleros. Tercera acción. Cuarta acción, la deuda que teníamos contraída es una deuda de corto plazo. Eran deudas que estaban a 3, 4, 5 años. Esas deudas se pueden renegociar, se pueden ampliar esos plazos de las deudas con la finalidad de poder tener una mejor liquidez. Y por último, un tema de fondo, Gustavo, aquí nos han puesto como que el objetivo de toda la reforma y el objetivo que tiene el gobierno a nivel macroeconómico es eliminar el déficit fiscal. Mire, eso es equivocado, ese es un concepto errado. ¿Por qué? Todos los países del mundo, Estados Unidos tiene déficit fiscal, Japón tiene déficit fiscal, a nivel de América Latina prácticamente todos los países tienen déficit fiscal. El objetivo no tiene que ser eliminar el déficit fiscal, el objetivo tiene que ser poder generar condiciones macroeconómicas para que la economía en sí pueda crecer. Nuestro principal problema que tenemos hoy en día en el Ecuador es que nuestra economía no va a crecer este año. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque han afectado la capacidad de consumo. Cuando sea capacidad de consumo de los ciudadanos, disminuyen las compras. Si es que se disminuyen las compras, la producción nacional, disminuyen las importaciones y afecta. Es un tema sistémico. Ingeniero de la economía, y eso no lo han el tiempo entendido. no nos da para mucho más, solamente permítame comentarle sobre lo que usted señala. Algunas de las propuestas que usted sugiere no son realizables en forma inmediata, no van a solucionar el problema inmediato del país, y otras van a postergar los problemas como esta de renegociación de la deuda con China, que entiendo es una de las cosas que usted sugería, es solamente postergar los problemas para el futuro. Se requieren soluciones rápidas y efectivas para que el país siga funcionando. Estas no se vislumbran aún. Ojalá se encuentren las respuestas, y en este caso en el papel que tiene que jugar la Asamblea con respecto a esta ley económica y al presupuesto. No quisiera cerrar este diálogo con una pregunta final. ¿Qué le parece a usted lo que la Procuraduría ha señalado el día de ayer en un comunicado? Dice tener evidencias, la Procuraduría General del Estado, de que el expresidente Rafael Correa creó en su administración un esquema de corrupción que involucraba a sus más cercanos colaboradores y que pretendía financiar de forma irregular su movimiento político utilizando esta mecánica con elementos, sujetos que se pertenecían y que trabajaban para el Estado ecuatoriano. Bueno, empezaré por lo primero, Gustavo. Respecto al criterio, yo creo que se puede modificar esas partidas arancelarias de manera inmediata. Eso significa 400 millones de dólares de manera inmediata para el Estado ecuatoriano, y evitan que salgan 800. Lo del cobro, también, eso es un cobro a cortísimo plazo de alrededor de 500 millones de dólares. Y me olvidé de plantear dos elementos adicionales. Según la CEPAL hay un modelo de evasión en el Ecuador, de evasión tributaria, que en el caso del IVA supera el 30%, en el caso de renta es del 60%. No lo digo yo, es un estudio que hace la CEPAL a nivel de diferentes países de América Latina. Hay que desarrollar modelos, no flexibilizar los controles como se está planteando en esta ley, que nos permita atacar ese problema, que es un problema de evasión fiscal. Con respecto a su última inquietud, mire, hay tantas cosas que se han dicho por parte de diferentes sectores, empezando desde el mismo gobierno de Lenín Moreno, temas como que había una cámara
control del puente que no conduce a ningún lado, la refinería que está a punto de explotar, y una de adicionales que se han planteado. El Contralor, en su dinámica de persecución, ha sacado una serie de informes que no son sostenibles desde el punto de vista jurídico, ya en procesos inclusive de carácter judicial. Y en lo que tiene que ver con el procurador, mire, eso tendrá que probarlo. Si es que se asevera que se ha generado todo un modelo de corrupción liderado por el presidente de la República, Rafael Correa, no puede quedar solo en una aseveración, tiene que demostrárselo, mostrar los elementos de convicción para que se pueda probar y todos los elementos probatorios dentro del marco jurídico y dentro del debido proceso. No es así nomás que se puede lanzar, como lo han lanzado durante estos 2 años, una serie de acusaciones que al final no se ha logrado hacer una valoración, sobre todo lograr probar todo lo que se dice a nivel de las diferentes autoridades del país. Más existe una evidente persecución del correísmo por una sola cosa, Gustavo, por una sola cosa. Porque si el día de mañana fueran las elecciones, la principal fuerza política o la primera opción electiva es Rafael Correa Delgado. No lo digo yo, revisen todas las encuestas a nivel nacional, todas las encuestas, inclusive las encuestas de oposición le dicen que la primera opción electoral en un escenario 2021 la tiene Rafael Correa Delgado. Entonces harán todo lo posible y lo imposible para que Rafael Correa no se presente dentro de la papeleta electoral en el 2021. Eso téngalo por seguro, y en función de eso se basan los criterios que se han dado a conocer de diferentes sectores o diferentes actores en los últimos días. Gracias al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, legislador por la provincia de La Suay.